Si alguna vez te dijeron que tienes apnea del sueño, seguramente escuchaste un número acompañado de unas siglas, IAH. Y aunque parezca un dato técnico que solo le interesa a los médicos, en realidad es uno de los números más importantes para entender qué tan grave es tu apnea, cuál es el tratamiento adecuado y cómo saber si ese tratamiento realmente está funcionando. Soy la doctora Lucía Guerrero, especialista en medicina del sueño, y hoy quiero explicarte qué significa el IAH, cómo se obtiene y por qué nunca deberías comprar un CPAP y empezar a usarlo sin antes realizarte un estudio de sueño. Empecemos por lo básico. IAH significa índice de apnea e hipopnea. En otras palabras, es el número de veces por hora que tu respiración se altera mientras duermes. Para entender esta cifra, existen dos conceptos importantes que tienes que entender primero. Primero, ¿qué es una apnea? Una apnea ocurre cuando dejas de respirar por completo durante al menos 10 segundos. Y en cambio, una hipoapnea es una disminución parcial del flujo de aire, o sea, de tu respiración. No es un bloqueo completo, pero sí lo suficientemente importante como para reducir tu oxígeno o provocarte un microdespertar. Entonces, el IAH simplemente suma las apneas y las hipoapneas que ocurren durante toda la noche y las divide entre las horas efectivas de sueño. El resultado nos dice cuántos eventos respiratorios tienes en promedio por hora. Y este número no se puede adivinar. No depende únicamente de si roncas, si tienes sueño durante el día o si alguien te vio dejar de respirar. Solo puede obtenerse mediante un estudio de sueño y registrando todos esos parámetros respiratorios. Ese estudio de sueño puede realizarse en un laboratorio de sueño, en una clínica, o en muchos casos puede también hacerse en casa utilizando un equipo portátil. Dependiendo de cada caso, tu médico podrá decirte si tú eres candidato para alguno de los dos y cuál es el más adecuado. ¿Y qué nos dice ese IAH? Nos permite clasificar la severidad de la apnea del sueño. Cuando el IAH es menor de 5 eventos por hora, esto se considera normal en un adulto. Entre 5 y 15 eventos por hora hablamos de una apnea del sueño leve. Entre 15 y 30 corresponde a una apnea moderada y cuando el IAH es mayor de 30 eventos por hora, se trata de una apnea severa. Si lo piensas bien, esto significa que una persona con un IAH de 30 o más, es decir, con una apnea severa, deja de respirar o presenta disminución importante del flujo de aire aproximadamente 30 veces cada hora. Y si esta persona duerme 8 horas, eso representa alrededor de 240 eventos respiratorios en una sola noche. En mi experiencia como médico de sueño, he visto pacientes que incluso tienen un IAH de 70 o más por hora y que llegan a desaturar, es decir, que su oxígeno disminuye a niveles de emergencia durante hasta un minuto. Ahora bien, es súper importante entender que el IAH es una guía muy útil, pero no es el único dato que analizamos. Como médicos, también evaluamos en un estudio de sueño cuánto baja el oxígeno, cuánto tiempo permanece bajo, si existen alteraciones de ritmo cardíaco, qué síntomas presenta en la noche y en el día el paciente y además qué otras enfermedades tiene. Todo esto influye en las decisiones de tu tratamiento. ¿Y por qué es tan importante conocer el IAH antes de comprar un CPAP? Porque el CPAP no es un aparato que simplemente se conecta y ya está listo para cualquier persona. No, el tratamiento de CPAP debe ajustarse a las necesidades específicas de cada paciente. Es decir, cada paciente necesita una presión de aire distinta. Y para eso, muchas veces necesitamos un estudio que se llama estudio de titulación. Ahora, imagina que el CPAP funciona como una férula de aire que envía aire y evita que la garganta se colapse mientras duermes. Si la presión de aire es demasiado baja, las apneas van a seguir ocurriendo, se va a seguir colapsando esa vía aérea. Pero si la presión es excesivamente alta, por otro lado, también pueden aparecer problemas como fugas de aire de tu mascarilla, incomodidad o dificultad para tolerar el tratamiento. Vas a querer quitarte esa mascarilla porque es muy incómoda. Incluso en algunos pacientes puede favorecer la aparición de apneas centrales cuando no está bien titulada ese aparato. El objetivo del estudio de titulación es encontrar ese punto ideal para ti, la presión mínima necesaria para controlar esos eventos respiratorios y que ese IAH baje a niveles normales. Algunas personas utilizan equipos que son automáticos, que más bien se conocen como APAP, que ajustan la presión según sea necesario durante la noche. Estos equipos son muy buenos y pueden ser muy útiles en algunos pacientes seleccionados, pero incluso un APAP es importante que se tenga ese diagnóstico y que se llegue a titular. El estudio diagnóstico sigue siendo indispensable, ya que puede arrojar más aire del necesario y ser incómodo. Ahora, también, el APAP no sustituye el diagnóstico, ni tampoco responde todas las preguntas que necesitamos conocer antes de iniciar un tratamiento. Además, una vez que comienzas a usar el CPAP, aparece otro concepto muy importante,
que hay que revisar. El IAH residual, es decir, el número de eventos respiratorios que siguen ocurriendo después de haber utilizado el equipo. Este es un APAP típico. La mayoría de los CPAPs o APAPs modernos calculan este IAH residual automáticamente y lo muestran en la pantalla. O a veces también puede ser que lo veas en la aplicación de tu celular. Por ejemplo, si antes del tratamiento tu IAH era de 42 por hora y ahora usando correctamente tu CPAP, tu IAH residual es de 1 o 2 eventos por hora, eso son buenas noticias. Significa que el tratamiento es efectivo y está siendo muy bien controlado. En cambio, si el IAH residual sigue siendo elevado, más arriba de 5 eventos por hora, esto podría indicar que existe una fuga importante de aire, que la mascarilla no está sellando correctamente, que la presión necesita ajustarse, ya sea para más o para menos, o incluso puede ser que exista otro problema que debe ser evaluado por un especialista. Por eso, el objetivo no es únicamente usar el CPAP todas las noches. También es importante verificar que realmente esté eliminando los eventos respiratorios. Hay otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Conocer tu IAH inicial nos proporciona un punto de referencia para el futuro. Si dentro de algunos años subes o bajas mucho de peso, te sometes a una cirugía, utilizas un dispositivo de avance mandibular, cambias de tratamiento o simplemente reaparecen los síntomas, vamos a poder comparar el nuevo estudio con el anterior y vamos a poder saber objetivamente cómo ha cambiado tu enfermedad. Sin ese estudio inicial, perdemos una parte muy importante de tu historial clínico y es mucho más difícil evaluar tu evolución. Por eso, aunque hoy en día sea muy fácil comprar un CPAP por internet o conseguir uno prestado e iniciar el tratamiento sin un estudio de sueño, eso sería como comprar unos lentes sin haber medido tu graduación. Puede que tengas un problema real, pero necesitas saber exactamente cuál es y qué tratamiento requiere. La apnea del sueño no es igual en todos los pacientes. No todos tienen la misma severidad, no todos necesitan la misma presión de aire y no todos presentan el mismo tipo de evento respiratorio. Un estudio de sueño nos permite hacer un diagnóstico preciso, conocer tu IAH y establecer la gravedad de la enfermedad, para entonces elegir el tratamiento más adecuado y posteriormente comprobar mediante el IAH residual que ese tratamiento realmente está funcionando. Al final, el objetivo no es simplemente usar un CPAP. El objetivo es tratar correctamente la enfermedad, proteger tu salud y ayudarte a recuperar un sueño de buena calidad.